Con Jesly. ¿Qué quieres? Hola a todos y a todas, bienvenidos a Sistemas en Guerra, el podcast donde vamos a explicar sobre conflictos, sobre la seguridad mundial, con palabras simples y sin enredarlos demasiado. Hoy tenemos un episodio completo donde vamos a usar las ideas de dos grandes pensadores. Por un lado tenemos a Talcott Parsons y por el otro tenemos a Niklas Luhmann y vamos a ver qué dirán sobre las guerras, la seguridad y el caos político. Todo. Dale, Marco, ¿tú qué opinas de esta situación? Bueno, yo pienso que es muy emocionante estudiar estas teorías porque lo podemos hacer con datos reales. Por ejemplo, solo en 2023, más de 56 millones de personas fueron desplazadas por conflictos armados. Eso es básicamente la población de España. Y a ti, dime, ¿qué es lo que te impresiona? Bueno, me marca mucho el caso de Siria, más de 350.000 personas muertas en 13 años de guerra y millones de refugiados. Creo que necesitamos ideas que nos ayuden a comprender por qué sucede esto. Mari, ¿por qué sucede esto? ¿Puedes explicarnos más al respecto? Primero vamos a basarnos en que hoy vamos a aterrizar en el equilibrio social, sistemas cerrados y valores colectivos, el famoso ágil y mucho más. Pero primero respiremos un poco y sin volvernos tan locos, porque vamos a prepararnos para ir en una montaña rusa sociológica. Bueno, ¿qué les parece arrancar por Parsons? Él decía que una sociedad funciona bien si cumple las 4 funciones básicas que él lo llama esto ágil. Pues dice que la A es adaptación y en esto de la guerra se manejan los recursos del dinero, las armas, el dinero y la energía. La G, que es el logro de las metas, que dice para tomar decisiones, la integración donde unimos a las personas, la latencia, donde los valores y las creencias se mantienen en una sociedad junta. Cuando alguna de estas partes falla, ¡boom!, aparecen los conflictos, aparece en la segunda, un ejemplo sería la Segunda Guerra Mundial, que causó 70 y 85 muertes, lo que hizo un fallo enorme en la integración y valores comunes en estos países. Y es terrible porque es difícil de entenderlo. Entonces, Marco, ¿tú qué entiendes de esta situación? Bueno, sí, en la ciudad de Alemania con Hitler pasó exactamente eso. La parte del gasto militar subió un 300% entre 1933 y 1939, destruyendo todas las necesidades que tenía Alemania y los demás países de Europa. Es como que una persona compre 20 perros, 50 cámaras y tenga un búnker, asustaría a las demás personas. Pero Jesly, ¿tú qué piensas de eso en Bosnia? Bueno, en Bosnia de 1992 a 1995 murieron unas 100.000 personas. Parsons diría que el sistema falló en integración. Habían grupos étnicos que no convivían en paz y el Estado no logró unirnos. Pero lo interesante es que cuando llegó el acuerdo de Dayton en 1995, la cooperación volvió poco a poco. Y gracias a eso la violencia bajó casi un 40% en los años siguientes. Esto muestra cómo se reconstruyen valores comunes y el sistema se equilibra. Bueno, aunque también tenemos casos donde ágil simplemente no funciona. Como en Nigeria con Boko Haram, más de 35.000 personas murieron desde el 2009. Allí no había integración, no había valores comunes y la parte de la latencia estaba hecha a pedazos. Es decir, Parsons ayuda a entender, pero también vamos a ver que tiene un sistema completamente roto. ¿Sí o no, Andrea? Exacto, o sea, bueno, sí, en parte se diría porque él hace esto de la estabilidad, de cómo dependemos de los valores comunes, que esto de que la necesidad de que estén internalizados en las personas. La guerra ocurre cuando el sistema cultural lo abandona, lo deja. Entonces, esto empieza a promover valores de conflicto cuando un país no puede mirar a su gente, no la puede unir, volviéndose un país de violencia. Y esto podría decirse que Parsons explica al ágil. Bueno, chicos, ¿qué tal si les parece si creamos un pequeño debate y critiquen a Parsons, por favor? Jesly. Bueno, también hay que decir que Parsons no explica bien las desigualdades del poder. En Chechenia, entre 1994 y 2009, murieron entre 50.000 y 80.000 personas porque Rusia tenía un poder militar muchísimo mayor. Ahí no es un tema de equilibrio, es un tema de fuerza bruta. Marco, ¿qué piensas? Sí, Parsons diría que la seguridad sirve para que una sociedad no caiga en un caos absoluto, como todos contra todos.
sino que un ejemplo más local sería el tema de las pandillas en Los Ángeles, donde ha habido años con más de 20.000 homicidios relacionados a grupos, y aún así el sistema sigue funcionando, porque hay unas instituciones que intentan ordenar ese caos. Bueno, sí, pero Parsons a veces se queda corto. Explica que en tiempos de paz, Parsons ve al individuo en un tipo de acto de unidad, pero donde elige libremente sus metas, ya, digámoslo así. Pero en la guerra, el sistema social lo obliga a asumir un status rol rígido. No es como que tú te levantas y dices qué vas a desayunar, no es una simple elección, sino que el sistema te asigna un rol de soldado o refugiado. Y tus acciones ya no son libres, sino que están dictadas por tu posición en la estructura social. Saltándonos de cómo es que ya nos asigna un rol y un estatus, quería también hacer énfasis en las carencias de Ágil. En el Congo, entre 1998 y 2007, murieron 5.4 millones de personas. Y eso no es simplemente desequilibrio social, sino que es un colapso total. No había metas, no había integración ni valores comunes. Es como si Ágil se hubiera apagado como un interruptor, simplemente. Entonces se podría decir que, Jesly, tú estás totalmente de acuerdo en que a Parsons le falta cierta información, o hay datos que no lo dice como tal. Totalmente. Parsons es útil, pero tiene huecos, y la realidad pues pega mucho más fuerte que cualquier teoría. Luhmann, ¿qué tal si empezamos hablando ya con el segundo autor? Luhmann. Claro, bueno, ahora vamos con Luhmann. Verán, les voy a hacer un poquito menos complejo esto, porque la verdad entenderlo sí es un poquito difícil. Pero para que la explicación quede un poquito más sencilla, para él la sociedad no es una sola cosa, es varias subsistemas, tanto el político como económico, derecho, educación, seguridad. Cada uno funciona con su propio código. Por ejemplo, la política funciona con el poder o no poder. Estos sistemas están cerrados, es decir, no aceptan cualquier información. Se pueden como tal relacionar y como tal no, pero cuando no se relacionan, estos causan un conflicto totalmente enorme. Por ejemplo, en Yugoslavia murieron unas 140.000 personas porque los sistemas técnicos, políticos y militares dejaron totalmente de comunicarse de forma normal. Pero Jesly, ¿tú qué idea tienes? Bueno, esta es una idea más disruptiva de Luhmann. Él dice que los seres humanos son parte del entorno del sistema, no del sistema mismo. Es por eso que a veces vemos que la guerra sigue aunque la gente sufra. Porque el sistema político solo procesa comunicación de poder y el sistema económico comunicación de dinero. El dolor humano es ruido externo que el sistema no sabe cómo leer. Y un ejemplo claro de ese código simple que menciona Luhmann es el amigo enemigo. Esto pasó en Guatemala. De 1960 a 1996, más de 2.000 personas murieron a causa de las fuerzas militares. Se encerraron en su propio sistema y actuaron sin control, clasificando a muchos ciudadanos como enemigos. Marco, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, exactamente lo mismo vemos en la guerra de Ucrania desde 2022. Se habla de que aproximadamente hubo 500.000 muertos, pero ahí se tienen sistemas diferentes, por ejemplo, Ucrania, Rusia, OTAN, medios, economía global, que no se entienden entre ellos y eso provoca un gran conflicto. Luhmann explicaría eso como una crisis de comunicación entre sistemas autónomos. O sea, se puede decir que para Luhmann las guerras nacen cuando los sistemas no saben cómo hablarse. Y un ejemplo actual sería como cuando los roomies nunca se escuchan. Bueno, después de tanto tema, ¿qué tal si hacemos una pausa divertida? Porque, ¿qué tal? Imagínense, ¿no? Un videojuego hecho por Luhmann. ¿Reduce la complejidad o te explota el sistema? El jefe final sería el caos total, con ataques sorpresa llamados contingencia infinita. Y obtienes puntos extras si logras comunicar a los sistemas que no se soportan para nada. Bueno, yo podría desbloquear el poder llamado autopoiesis del sistema. Bueno, entonces, ¿qué tal si hacemos una comparación entre estos dos autores? Yo en lo personal voy a dar uno y podemos decir que comparando a estos dos cracks, Parsons dice que la clave de mantener el equilibrio social viene de los valores comunes y las funciones estables. Luhmann dice que la clave
es cómo se conectan o se desconectan los sistemas autónomos. A veces cuando hay demasiados problemas, diplomáticos más que todo, que el sistema no puede manejar, mucha complejidad, se ve mucha complejidad, la guerra se convierte en una forma, ¿cómo así decirlo?, drástica y primitiva de simplificar. El entorno del sistema dice que o bien ganas o bien pierdes. Un ejemplo que divide es el golpe de Irán en 1953. Parsons diría, eso fue un desequilibrio gravísimo. Luhmann diría, eso fue una interferencia forzada entre el sistema político y el sistema económico global. Entonces, Marco, ¿qué empleas de esta gran diferencia? Bueno, es que para mí la gran diferencia es el orden, porque para Parsons el sistema social sobrevive porque hay una jerarquía de control. El sistema cultural, que son los valores, le dice al sistema social qué hacer. En una guerra, Parsons diría que falló el control de los valores sobre las armas. Y es interesante porque ambos explican guerras desde ángulos diferentes. Parsons te dice, la sociedad se desequilibró. En cambio, Luhmann te dice, los sistemas dejaron de hablarse y se saturaron. Y ambos pueden aplicarse a casos actuales como Siria, Congo o Ucrania. Pero Marco, no es por defenderlo, pero Luhmann diría que es muy romántico y para él no hay jerarquía, hay heterarquía. Ningún sistema es más importante que otro. La guerra no es un fallo de valores, es simplemente que el sistema político volvió sordo a los demás sistemas, como el derecho o la religión, para seguir su propia lógica de poder. Además, Luhmann alerta sobre las armas autónomas, que operan en sistemas cerrados. Podría aumentar hasta un 20% la letalidad porque toman decisiones sin humanos. Bueno, exacto. Mientras Parsons busca la integración, que todos se lleven bien para que el sistema en sí no colapse, Luhmann acepta la diferenciación. Para Luhmann la guerra es una comunicación, aunque es terrible, mientras que para Parsons es una enfermedad del organismo social. Entonces, Parsons sirve mucho para pensar en países como el nuestro, en Ecuador, la verdad, donde instituciones fuertes ayudan a evitar conflictos tales como la migración o la seguridad. Para cerrar, la verdad yo me quedo con que Parsons nos ayudaría mucho si lo vemos, que nos puede dar la esperanza de que si arreglamos las instituciones como tal y los valores, el equilibrio puede volver a nuestra sociedad. Bueno, yo me quedo con la advertencia de Luhmann. Los sistemas son máquinas de comunicación. Si no aprendemos a crear diálogos que el sistema político pueda entender, seguiremos repitiendo estos mismos ciclos de violencia. Claro, miren, esto que ya vamos abarcando, esto fue sistemas en guerra. Deberíamos también esto de entender a lo que es la guerra, que no solo es gente peleando, sino a sistemas intentando sobrevivir a su propia complejidad. Todo se complementa, ninguno tiene la verdad absoluta, pero juntos explicamos un montón de lo que sucede en el mundo. Entonces, ¿qué les parece si hacemos unas preguntas y respuestas? Vamos contigo, Marquito, dime, ¿las ideas de Parsons sirven para Latinoamérica? Bueno, yo diría que sí, porque aquí las sociedades necesitan más integración y más metas claras. Por ejemplo, eso lo mira en la migración de Venezuela. Ha habido más de 8 millones de personas desde 2015 y se necesita un equilibrio social para manejar eso. Y entonces, a ver, otra pregunta, ¿no? Esta sería para Jesly. ¿Luhmann es demasiado frío o es técnico? Bueno, quizás sí, pero su idea de sistemas cerrados explica por qué nuestros sistemas institucionales a veces no se entienden. Educación por un lado, economía por otro, la política por otro, cada uno va a lo suyo. Y vamos con Mike. ¿Cuál es la teoría que mejor explica esto de las guerras actuales? La verdad yo diría que ambas, porque Parsons, ustedes pueden darse cuenta que él trata de explicar las causas internas,
pero Luhmann explica conexiones globales. Entonces tú podrías entender estos problemas por ambas teorías. Puedes basarte en cualquiera de las dos. Y como dato se puede decir que en Ecuador ambas teorías nos ayudan a entender por qué ciertos problemas de seguridad surgen cuando instituciones no se consideran o cuando la integración social falla. Conclusiones. Vamos a ver dos miradas de esta realidad compleja. A lo largo de este viaje sociológico recorrimos dos grandes miradas poderosas para poder entender por qué esto de las guerras, esto de los sistemas, las sociedades enteras, las instituciones intentan sobrevivir a este caos. Desde una parte podemos decir que Parsons nos dejó una visión orgánica y de esperanza. La sociedad es un cuerpo que necesita un equilibrio. Cuando esperanza y adaptación, logro, metas, integración, latencia, el sistema se enferma y puede desembocar lo que es la violencia. Su modelo ágil nos recuerda que reconstruir valores comunes y fortalezas, instituciones, puede volver a una estabilidad como vimos en otro país, tras el acuerdo de Dayton. May. Bueno, yo te voy a hablar de la conclusión de Luhmann. En cambio, él nos ofrece una mirada más fría, pero reveladora a la sociedad. No es un solo organismo, sino múltiples sistemas autónomos, política, económico, militar, que operan con sus propios códigos. La guerra, cuando estos sistemas dejan de comunicarse o se encierran en sí, su lógica interna comienza a tener una ignorancia, el sufrimiento humano como ruido externo, y así ocurre en las guerras, como en Guatemala, en Yugoslavia, y siguen ocurriendo en conflicto y actualmente lo seguimos viendo. Se puede decir que ambos teóricos nos enseñan que la guerra no es solo gente peleando en un sistema de crisis. Parsons nos da la esperanza de que con integración y valores compartidos, esto del equilibrio es posible. Luhmann nos advierte que si nos aprendemos a crear esto de los diálogos, el sistema llega a entenderse. Aunque se puede decir que la violencia se puede seguir repitiendo. Al final, ninguna teoría tiene ninguna verdad absoluta, pero ambas iluminan las dimensiones ocultas de los conflictos, desequilibrando esto de lo interno y la desconexión sistemática. Entender esto de las guerras nos ayuda a ver más allá de la superficie, o quizás también a imaginar las formas inteligentes de cómo nosotros, la sociedad, buscamos construir una paz en un mundo hipercomplejo. Y dime, Jesly, ¿tú qué conclusión sacarías de este texto? Bueno, yo diría que aunque es verdad que estas teorías nos ayudan a comprender el mundo, deberíamos también analizar la historia y analizar desde un punto más crítico las cosas para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Son áreas muy complejas y son las situaciones que vimos como Guatemala o Yugoslavia fueron pues muy tristes en esta parte, y quisiera yo en específico que pues lo tomemos como un aprendizaje de que aunque existen estos teóricos o pensadores, pero también tenemos que tener una opinión un poco más crítica desde nuestra opinión propia. ¿Y eso es todo? ¿Y tú, Marco, qué llegaste a concluir? Bueno, yo me enfoqué más en lo que nos dice Luhmann, que él habla de la comunicación. Yo creo que muchos sistemas no funcionan entre sí porque no hay una buena comunicación, cada sistema funciona por sí solo y no lo hace de una buena manera. Eso genera conflictos que lo podemos ver en las guerras, y eso desemboca en aún más conflictos sociales, culturales, y que en verdad es algo que tenemos que analizar y tomar conciencia. Entonces, como tal, ya cada quien ha dado su opinión. Ya finalizamos con esta gran exposición de dos miradas de dos autores importantes que nos dieron diferentes teorías a favor, en contra y datos interesantes nuevos. ¡Chao! ¡Chao!